Hoy vamos a dar pues el uso de los calores específicos, el CP y SB. Vamos a hablar a qué hace referencia a esto. En gases líquidos y sólidos. Todo esto sigue dentro de la temática de la primera ley de la termodinámica. Entonces, como tal, no es que vamos a ver algo diferente ni algo desconectado de lo que se vio la semana pasada. Por el contrario, lo que vamos a hacer es ver un escenario distinto, o sea, qué pasa cuando son otros tipos de sustancias en los problemas que se involucra la primera ley de la termodinámica. Y pues esto no solamente va a servir para este parcial, sino para los que vienen. O sea, en general, termodinámica es muy acumulativa, entonces saber calcular los calores específicos va a ser clave para poder aplicar en dispositivos de ingeniería, que es el tema del tercer parcial, y también para aplicar la entropía en el final y segunda ley. O sea, en general, la clave es que no vayan dejando como vacíos, como que bueno, si no me fue muy bien en el primer parcial, entonces saber por qué me fue mal, fue que no entendía el uso de las tablas, fue que me enredo todavía haciendo la interpolación. Eh, yo les traje al curso la interpolación por medio de Excel. Yo pienso que eso facilita también bastante las cosas porque no todos tenemos calculadora que pueda hacer la interpolación. Y también explicar interpolación virtual es complicado con la calculadora. Entonces, con Excel también eso se facilita y eso les va a servir no solamente para esta materia, sino en general. Si ya ustedes necesitan hacer una interpolación lineal, ya saben que Excel la puede hacer. Entonces, eso ténganlo presente. Lo que vamos a ver es un poco de conceptos, pero hoy más que todo va a ser una clase de muchos ejercicios. Entonces, la idea es que todos tengan como que sus cuadernos, sus apuntes, participen, siéntanse en la libertad de preguntar. La idea aquí no es que ser como una clase que sea muy rígida, porque yo pienso que ya de por sí, el hecho de que sea virtual, ya uno siente que quizás le está hablando a una pantalla, entonces eso de alguna u otra forma como que daña también como la comunicación, entonces como que pregunten, participen, si tienen dudas y vamos a ir como respondiendo todo. Entonces, pues como les comenté, hoy vamos a hablar del calor específico, vamos a ser como muy directos. Entonces, ¿qué es el calor específico? Yo se lo voy a decir en términos simples. El calor específico es la energía necesaria que se necesita para calentar 1 kilogramo de sustancia 1 grado Celsius. ¿Listo? Eso en términos muy simples es lo que quiere decir el calor específico. Entonces, ¿por qué es importante esto? O sea, si yo les estoy hablando, vamos a ver aquí, si ya yo les estoy comentando, no, hoy no preparé ni AirPods, es que no preparé ni AirPods, pero como les comento, la idea es que participen todo lo que puedan acá. Entonces, como les comento Profe, que, sí, disculpe, ¿podría repetir la definición, porfa? sí, claro. El calor específico es la energía necesaria para calentar 1 kilogramo de sustancia 1 grado Celsius. ¿Listo? Energía necesaria para calentar 1 kilogramo de sustancia 1 grado Celsius. Esa es la, digamos, la definición más simple que uno puede encontrar de calor específico y es la que a mí nunca se me olvidó. ¿Cómo así? ¿Eso qué quiere decir? Supongamos que yo tengo acá 1 kilogramo de agua. O sea, yo tengo acá 1 kilogramo de agua. Entonces, yo tengo el agua a 20 grados. Entonces, alguien vino y, bueno, hizo un experimento y empezó a proporcionar la energía. O sea, imagínense que un curioso vino, aquí había agua, empezó a calentar, empezó a proporcionar calor
y de alguna u otra forma iba midiendo la energía que se le iba suministrando al agua. Cuando el termómetro indicó que la temperatura iba a 21 grados Celsius, paró el experimento. Voy a ver cuánta energía necesité. Resulta que esa persona encontró que la energía que se le suministró era 4.18 kilojoules. ¿Listo? Entonces, ¿qué dijo? Ah, bueno, ahora voy a hacer el experimento ya no con 20, ahora con 30. Y voy a calentar el agua a 31 grados Celsius, teniendo en cuenta que tengo 1 kilogramo de agua. ¿Listo? Entonces, la persona volvió a repetir el experimento y ¿qué esperan que le sucedió? Le volvió a dar el 4.18 grados kilojoules. ¿Listo? Obviamente aquí este ejemplo que les estoy dando es a presiones atmosféricas, o sea, a presión de una atmósfera donde el agua es líquida. ¿Listo? Ahora, otro experimento, 45 grados a 46 y le volvió a dar 4.18 kilojoules. Entonces se llegó a una conclusión. Este experimento lo repitieron con distintas sustancias y entonces, ¿qué pasó? Ah, bueno, vamos a definir esto como una propiedad. Resulta que la energía necesaria que yo necesito para calentar 1 kilogramo de sustancia 1 grado Celsius, listo, la voy a llamar calor específico. Entonces, que no se les olvide que es el calor específico. ¿Listo? Eso es lo que hace referencia. Entonces, si a ti te Profe, dice, ¿sí? otra vez, o sea, para aumentar 1 grado, o Un sea, grado Celsius bien. ¿En qué? ¿En 1 kilogramo de qué? De masa, de sustancia. de Cuando sustancia. digo sustancia, puede ser agua, un gas, puede ser un sólido. Ahora hablaremos sobre qué pasa cuando son diferentes tipos de sustancia, pero en general, cualquier sustancia, si la energía que tú necesitas para calentar 1 kilogramo de esa sustancia a 1 grado Celsius, lo vamos a llamar calor específico. Profesor, disculpen, en la diapositiva sale 41,8 kilojoules. Ya vamos a hablar de qué hace referencia Ok. en lo que está en la diapositiva. Pero presten atención al ejemplo que les estoy colocando acá. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Bueno, si ya yo sé que la energía que yo necesito para calentar 1 grado de sustancia, lo voy a llamar calor específico. Ahora, la persona vino y dijo, bueno, ahora voy a repetir este mismo experimento, pero lo voy a hacer con aceite. Y resulta que con aceite le dio un valor diferente. 1 kilogramo de aceite calentado a 1 grado Celsius le dio un valor diferente. Ahora esa persona hizo lo mismo con el aire. Esa persona hizo lo mismo con un sólido, puede ser con un metal. En general, lo empezó a hacer con distintas sustancias, con hielo, que a pesar de que es agua, al tener una fase diferente a líquida, también da un valor distinto. Entonces, se estandarizó una propiedad que depende tanto de la fase donde tú estés y del tipo de sustancia. Depende de si estás en líquido, sólido, gas o depende de que estás en... O sea, depende de que estés en sólido, líquido o gas y depende de que sea depende de la naturaleza como tal del material. Entonces, el ejemplo que tenemos aquí es que imagínense que tienen 1 kilogramo de un metal y tienen 1 kilogramo de agua. Y supongan ustedes que quieren calentar 20 grados Celsius a 30 grados Celsius. O sea, quieren calentar 10 grados Celsius ambas sustancias. Lo que van a encontrar es que para el metal se necesitan 4.5 kilojoules y para el agua van a necesitar 41.8 kilojoules. Es decir, a pesar de que ambas sustancias tienen 1 kilogramo, y quieres calentar la misma diferencia de temperatura, la energía es distinta. Entonces, ¿eso quién lo explica? El calor específico. Ambas sustancias tienen un calor específico diferente. ¿Ok? ¿Queda claro de esa parte? Sí, profe. Si no queda claro, me dicen que esto es Sí, como profe. a partir de aquí es que vamos a movernos en toda la clase. ¿Listo? Entonces,
Eso, digamos, no se les olvide ese ejemplo. Tú tienes 1 kilogramo de sustancia y le vas a calentar a 1 grado Celsius, ese es el calor específico. ¿Ok? Y nos sirve para poder relacionar, bueno, qué tanta energía se necesita para calentar una sustancia. Entonces, miren que el agua necesita mucha más energía que, por ejemplo, un metal. En realidad, el agua tiene un calor específico bastante alto. Entonces, continuando con esto, entonces aquí está ya como en palabras como formales, como cuál es la definición. Entonces, es lo mismo que yo les acabo de decir. Si tienen un calor específico de 5 kilojoules sobre kilogramo grado Celsius, eso lo que quiere decir es que necesitan 5 kilojoules para calentar 1 kilogramo, 1 grado Celsius. Pero en general, las unidades de calor específico van a ser de kilojoules sobre kilogramo grado Celsius, o en algunas ocasiones lo van a encontrar como kilojoules sobre kilogramo Kelvin. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, es lo mismo. O sea, si ustedes tienen 4.18 kilojoules sobre kilogramo grado Celsius, eso es lo mismo que 4.18 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Se preguntarán, bueno, pero si Kelvin no es lo mismo que grado Celsius, y efectivamente eso no es igual a no es lo mismo. ¿Y por qué hago la aclaración entonces? Resulta que este grado Celsius hace referencia a un cambio de temperatura. O sea, de por sí ya estamos hablando de que cambia la temperatura 1 grado Celsius. ¿Listo? Y recuerden que el cambio de temperatura en grados Celsius es el mismo cambio de temperatura en Kelvin. Entonces, importante tener esto aquí presente. Entonces, vamos a ver que existen distintos tipos de calores específicos. Acá, pues, digamos, ya están calor específico a volumen constante y un calor específico a presión constante. Ya vamos a ver a qué hace referencia cada uno de estos y, digamos, qué importancia va a tener este tema para la aplicación de la primera ley de la termodinámica. Pero ya van viendo que es importante, porque es que si tú conoces cuál es el calor específico, tú sabes cuánta energía tienes que proporcionarle para calentar un recinto. Un ejemplo rápido de dónde se aplica mucho esto, e inclusive pues, ahí esto tiene aplicaciones en muchos aspectos. Cuando tú tienes tu cuarto con aire acondicionado, inicialmente tú tienes una temperatura de, no sé, aquí en Barranquilla a mediodía fácilmente podemos tener 32 grados, con sensación térmica de 40, pero más o menos la temperatura 32 grados. Entonces, cuando vienes, prendes tu aire acondicionado y bueno, supongamos que él te lleva la temperatura a unos 24 grados. Entonces, para tú saber cuánta energía requieres tú de extraer del aire que está ahí para llevar ese aire que está en el cuarto de 32 a 24 grados, es importante conocer cuál es el calor específico. ¿Listo? Porque tú necesitas saber qué energía necesitas extraerle a esa sustancia para bajar su temperatura. Entonces, digamos como que ese son el tipo de aplicaciones donde vamos a ir teniendo en cuenta esta propiedad. Y la utilidad viene a partir de eso, porque si ya tú sabes cuánta energía necesitas para calentar 1 grado, pues simplemente multiplicándolo por 5 ya vas a tener la energía que vas a tener en 5 grados o 10 grados. ¿Sí ven? Como la utilidad que va teniendo esto. Entonces, algo que vamos a ir viendo también es que el calor específico a presión constante siempre va a ser mayor al calor específico a volumen constante. No va a ser un dato tan relevante, pero es importante que lo sepan. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se relaciona esto con las propiedades termodinámicas? Que es lo que en realidad nos interesa. El tema de los calores específicos, cómo lo vamos a usar, en qué momento eso va a salir en nuestras ecuaciones. Entonces, recordemos la primera ley de la termodinámica. Recuerden que la primera ley en sí como tal es la ley de la conservación de la energía. Es decir, la energía no se crea ni se destruye, solamente se puede transformar.
Entonces, lo que establece la primera ley de la termodinámica es que si ustedes tienen un sistema, si este sistema entra energía y sale también energía, entonces la relación de la energía que la que entra menos la que sale tiene que ser igual a lo que el sistema almacena, es decir, el cambio de energía del sistema. Y eso se establece como la primera ley. Energía que entra menos energía que sale tiene que ser igual al cambio de energía del sistema. Y esa primera ley en realidad se aplica para todo, no solamente en termodinámica, en todos los aspectos de la vida se aplica esto. Inclusive los contadores también utilizan la primera ley, solamente que ellos lo ven en forma de balances contables. O sea, de los activos, pasivos, patrimonios, eso tiene una relación. ¿Listo? Entonces, es lo mismo. También, por ejemplo, en el deporte, los deportistas utilizan la primera ley de la termodinámica y ellos cuando hacen referencia, no sé si alguno de ustedes ha escuchado o ha investigado cómo funciona el organismo, si por ejemplo, si tu objetivo en el gimnasio es pues ganar masa muscular, quemar grasas, si quieres mantener, en general, la clave es entender que tu cuerpo es un sistema termodinámico en el cual la primera ley se está aplicando. Entonces, pues es lógico que si tú, por ejemplo, quieres adelgazar, tienes que consumir menos energía de la que vas a gastar para que a la final tu cambio de energía del sistema sea negativo. O si por el contrario quieres subir de peso, tienes que consumir más energía. O si te quieres mantener. O sea, si por ejemplo, tú, como tal, tu cuerpo gasta 2000 calorías, 2000 kilocalorías por día, y tú consumes 2500, tu cambio en el sistema es positivo, por lo tanto tú pues engordarías o en su defecto esa energía la usaría para otro. Pero una Y ahí, pregunta. sí, Usted acaba de decir kilocalorías, ¿cierto? O sí, sea, no son las calorías. O sea, el cuerpo quema en kilocalorías. el cuerpo quema en kilocalorías, sí. Ah, hay que tener una confusión porque siempre las pulseras inteligentes marcan en kilocalorías. Entonces yo decía, o sea, yo pensaba que eran calorías que marcaban. Y eso en realidad es kilocaloría, sí, kilocaloría, no en calorías. Es la unidad correcta que utiliza el cuerpo Y humano. los alimentos que, o sea, que consume uno, esos sí están en calorías normales. O sea, me imagino. Eso es una confusión que hay, porque hay unos que dicen calorías, pero en realidad siempre es kilocaloría. Y es que, como tal, o sea, lo que pasa es que ahí aplica, en ese tema del deporte, aplica tanto la primera ley como la segunda. O sea, porque es que la primera ley de la termodinámica lo que establece es la cantidad de la energía que está entrando y saliendo de un sistema. Entonces, ¿qué dice eso? Hay algo que se llama, o sea, en el ejemplo del deporte, que en lo personal es un tema que a mí me gusta bastante, investigar esa parte pues hay algo que se llama la tasa metabólica basal, que es la energía que consumes tú nada más por existir. Entonces, en promedio, o sea, digamos que en promedio los hombres tienen una tasa metabólica basal entre 2000 a 3000 kilocalorías, dependiendo de tu peso, edad y algunas cosas. Y para las mujeres va como entre 1500 a 2500. Por eso para muchas mujeres es más difícil entrar en déficit calórico. Entonces, lo que te dice es que suponiendo de que tú nada más consumes esto, pues si tú no consumes más de esto, pues tú no vas a engordar nunca, en teoría. Pero ahí también aplica la calidad de la comida que comes en general. Pero por eso es que ustedes ven a los deportistas con sus aplicaciones y, o sea, pero a los que de verdad se dedican a esto como algo profesional, tú los ves como, bueno, me voy a consumir un desayuno que cogen en la tabla nutricional, yogur, tantas calorías y suman, entonces ellos dicen desayuno 450, almuerzo 1000, cena 600. ¿Cuánto consumí en el día? Entonces decía 2050 kilocalorías.
Entonces, si el metabolismo es 2500, tengo un déficit de... ¿Cuánta energía le entró al sistema? Le entró 2050. ¿Cuánta energía salió? 2500. Entonces, ¿cuál fue mi cambio? Menos 450. Eso quiere decir que mi cuerpo hoy entró en déficit calórico y por lo tanto, pues él va, o sea, su nivel, su energía se disminuye. Ahora, si pasa lo contrario, el sistema ganó esas 450. ¿Y en qué forma almacena el cuerpo la energía? En forma de grasa. O sea, en realidad la grasa es como una manera del cuerpo para, se utiliza como en momentos de ahí déficit calórico. Eso podríamos hablar toda una clase, inclusive nada más de esto. Pero, ¿por qué les traigo esto? O sea, ¿por qué les traigo este tema en mención si aparentemente esto no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora en termodinámica? Y es simplemente para que vean que hasta en lo que ustedes menos creen está involucrado de estos temas. Si ustedes entienden bien la primera y la segunda ley de la termodinámica, ya pueden entender, o sea, nada más con que vean uno, o sea, que lean un rato sobre, por ejemplo, nutrición y cómo funciona este tema del déficit calórico y del superávit y todo eso, ya pueden fácilmente saber cómo de verdad lograr los objetivos que pues tengan en el gimnasio, o si practican algún deporte o en general. Entonces, como para que vean que más allá de lo académico, esto se aplica hasta en cosas cotidianas. Pero volviendo nuevamente acá, si nosotros tenemos que la energía que entra menos la que sale tiene que ser igual al cambio de energía del sistema, ¿cómo se relaciona esto con el calor específico y con el CP? O sea, calor específico a volumen constante y con el calor específico a presión constante. Entonces, vamos a hacer esto de manera breve. Calor específico a volumen constante se va a relacionar con la energía interna. ¿Listo? Calor específico a presión constante se va a relacionar con la entalpía. ¿Listo? Calor específico a volumen constante, C sub B, con la energía interna. Calor específico a presión constante, con la entalpía. ¿Y de dónde salió que calor específico a presión constante, volumen constante? Bueno, simplemente lo que hicieron fue esto. Cogieron un proceso que se desarrolla a volumen constante de una sustancia de prueba y la calentaron a 1 grado Celsius. O sea, el mismo experimento, 1 kilogramo, vamos a hacer el cambio de 1 grado Celsius a volumen constante y pues llegamos otra vez a otro estado. Calcularon un calor específico y lo llamaron CB. Y luego hicieron lo mismo, 1 kilogramo, presión constante, calentaron 1 grado Celsius y a esto lo vamos a llamar C sub P. La energía necesaria para calentar 1 grado Celsius de 1 kilogramo de sustancia cuando se da volumen y presión constante. Pero ¿qué pasa? Que esto no necesariamente depende del tipo de proceso. O sea, estas propiedades que estamos viendo, aunque su definición, una se da volumen constante y otra se da presión constante, ellas son independientes del proceso y eso se puede demostrar por medio de unas ecuaciones diferenciales súper complejas, que eso en el libro creo que está como en el capítulo 12. Todo eso es demostrable. Pero lo único que ustedes tienen que entender es que independientemente de eso, de cómo se demuestra, de que esto es aplicable para todo tipo de procesos, el C sub B siempre se aplica para los cambios de energía interna y el C sub P para los cambios de entalpía. ¿Listo? Importante eso. Es más, aquí lo señalo. Importante. ¿Okay? Entonces, aquí está una definición un poco más formal. Dice el C sub B es el cambio de la energía interna de una sustancia, lo mismo a volumen constante, y el C sub P a presión constante. Entonces,
acá lo mismo que yo les dije ahorita, C sub B, energía interna, C sub P, variación de la entalpía. ¿Ok? Eso es lo único que ustedes deben de tener bien claro. C sub B, energía interna, C sub P se relaciona con la entalpía. ¿Vale? Entonces, vamos a ir viendo cómo se relaciona todo esto. Pero resulta que el C sub P y el C sub B, la forma como se calculan, cómo eso interfiere en los procesos, va a depender del tipo de sustancia. No es lo mismo cuando son gas que cuando son líquidos, que cuando sea un sólido. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Qué pasa cuando es un gas? ¿Qué pasa cuando es un líquido? ¿Qué pasa cuando es un sólido? Y vamos a hacer unos ejercicios al respecto. Entonces, vamos a empezar con el caso de los gases. ¿Listo? Entonces, recordemos, en el caso de los gases, se va a cumplir que P por el volumen específico es igual a RT. Recuerden esto. Y hay algo importante, que voy a tratar de hacerlo simple. Recordemos que la energía interna solamente depende de la temperatura. ¿Listo? Para el caso de un gas ideal. Eso es demostrable. Y eso ya creo que lo han aplicado. Por eso es que cuando uno tiene, por ejemplo, en un proceso isotérmico, ustedes vienen desde física, les decían proceso isotérmico, entonces cambio de energía interna es cero, porque la energía interna permanece constante, porque no cambia la temperatura. ¿Listo? Energía interna solamente depende de la temperatura. Y hay algo curioso. Resulta que el C sub B depende de la energía interna. Si vieron ahorita la fórmula que les colocaba, salía cambio de energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante. ¿Esto en qué se traduce? En que el C sub B también es una función de la temperatura. ¿Listo? Es decir, que el C sub B también va a depender de la temperatura de la sustancia. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo, por ejemplo, tengo aire, el calor específico del aire no va a ser el mismo a 10 grados Celsius que a 30 grados Celsius. La energía necesaria para cambiarle 1 grado Celsius a 1 kilogramo de esta sustancia será distinta. No es lo mismo a 40, no es lo mismo a 50, a 100, a 150. ¿Qué tan distinto? Ya lo vamos a ver. Pero importante entender eso que les acabo de explicar. Si la energía interna depende de la temperatura y el C sub B, que recuerden que el C sub B dijimos que solamente depende de la energía interna, entonces pues este también será función de la temperatura. Ahora, algo similar va a pasar con el C sub P, también lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, esta ecuación que está acá es la forma como se relaciona la entalpía con la energía interna para el caso de un gas ideal. La entalpía va a ser igual a la energía interna más RT. Ya vamos a ver de qué nos va a servir esto. Pero, importante, lo que les acabo de mencionar. El C sub B depende de la temperatura. Y como la entalpía también depende de la temperatura, el C sub P también depende de la temperatura. Entonces eso está resumido acá. Todos son funciones de la temperatura. Es decir, si tú tienes un proceso isotérmico, ni el calor específico a volumen constante, ni el calor específico a presión constante cambia. ¿Vale? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Todo bien. Bien. Todo claro, profe. ¿Listo? O sea, no les dé miedo a preguntar si tienen alguna duda. Entonces, vamos. ¿Puedes repetir lo último que dijiste? Acá lo que les comentaba era, si la energía interna es una función de la temperatura y el C sub B depende de la energía interna, entonces el C sub B es una función también de la temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Que cambia con la temperatura.
Y lo mismo pasa con la entalpía. Si la entalpía es una función de la temperatura para el caso de un gas, y el C sub P se relaciona con la entalpía, entonces el C sub P también va a ser una función de la temperatura, por lo tanto cambia con P. ¿Listo? Listo, gracias. Entonces vamos a ir viendo que el calor específico hay distintas formas de calcularlo y vamos a ir viendo cómo funciona esto. Entonces, esto de acá es la forma como se relaciona la energía interna, o no la energía interna en un punto, sino el cambio de energía interna de un sistema con respecto a la temperatura. El cambio de energía interna, el diferencial, ¿esto de dónde sale? De lo que les comentaba ahorita. Yo les colocaba acá que el C sub B es igual al du de T. Entonces, si tú despejas du por separación de variables, te va a quedar dt así. Entonces, este du es el cambio. ¿Listo? Es decir, el cambio de energía interna, entonces va a ser igual a la integral de C sub B por el dt. ¿Listo? Así se relaciona la energía interna con el calor específico. Entonces ya vamos viendo cómo esto se va metiendo dentro del tema de la primera ley de la termodinámica, porque si nosotros decíamos que energía de entra menos la energía que sale es igual a los cambios de energía del sistema y solamente se tienen en cuenta los cambios de energía interna, entonces este delta de U lo vamos a poder calcular como la integral de 1 a 2 del C sub B por el dt, teóricamente, ¿cierto? Ahora, ¿será que vamos a resolver integrales? Sí y no. Ya porque ya me van a entender por qué les digo que en algunas ocasiones sí, la gran mayoría de veces no. Lo mismo pasa con la entalpía. Si la entalpía se relaciona con el C sub P, entonces lo vamos a tener así. Entonces, ¿qué fórmulas deberían anotar de esta diapositiva? Pues que delta de U es igual a la integral de 1 a 2 del C sub B por el dt, y que el delta de H pues también va a ser lo mismo por el dt. Listo, tengan esas fórmulas ahí a la mano. Esas dos integrales. Entonces, esto simplemente es como para mostrarles que el C sub P depende del tipo de la sustancia y cambia con la temperatura. Ojo con algo. Si ustedes tienen el C sub P y le colocan una rayita arriba, indica que la unidad es molar. Es decir, la energía que necesitas para cambiar un grado de sustancia a un kilomol, no a un kilogramo. Pero la definición es la misma. Acá lo que tenemos es lo que les mostré ahorita. Interpretemos la gráfica. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo, por ejemplo, el CO2, me está diciendo de que a medida de que yo cambie la temperatura, él va a cambiar su calor específico. ¿Listo? Pero me dice que el calor específico del CO2 es diferente al del agua. Y a su vez el del agua es diferente al del oxígeno. Y este es diferente a este. Y aquí miren que aquí está el aire. Entonces, miren cómo es el comportamiento del aire. El aire también cambia su calor específico con respecto a la temperatura. Entonces, decir que hay un calor específico universal para una sustancia es erróneo. Decir que hay un calor específico para cualquier sustancia también es erróneo. Entonces, tengan cuidado con esos detalles. ¿Vale? Diferentes colores. Sí. Entonces, aquí lo que vamos a ver es este C sub P como función de la temperatura. Eso lo pueden encontrar en el libro de termodinámica. Y lo que dice es C sub P con el gorrito arriba va a ser igual a A más dt más ct cuadrado más dt al cubo. Y aquí van a encontrar muchas sustancias.
acetileno, aire, amoníaco, azufre, benceno, butano, N-butano, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre. En general van a encontrar muchas sustancias y van a tener A, B, C y D. ¿Listo? Esa es la misma tabla donde están las tablas de vapor. O sea, el mismo Sí, archivo. sí, es el mismo. Ya vamos a ver cómo se utiliza esto. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Pues en realidad lo que nos va a servir es porque si nosotros tenemos que el delta de U es igual a la integral de 1 a 2 del C sub B como función de la temperatura por el de T, hay que escribir una función que, ¿cómo se ve? Como función de la temperatura para resolver la integral. Entonces, lo que se hace es una aproximación a un polinomio cúbico. Entonces, lo que quiere decir es que las constantes A, B, C y D van a depender de la sustancia, aquí están, y todo esto va a quedar como una integral en función de la temperatura. La integral es muy sencilla de hacer, no hay ningún problema. Lo único que deben de tener presente es que el C sub P con esta fórmula está en kilomol. Entonces, los resultados que obtengan con esta integral utilizando este polinomio van a estar en kilomol y van a tener que hacer la conversión. ¿Y cómo tú conviertes de kilomol a kilogramos? Con la masa molar. Recuerden eso. Yo soy de química. Profe, esto sería dentro de un proceso en el que la temperatura varíe, ¿cierto? Entonces los extremos de la Exacto. integral serían las temperaturas respectivas. Exacto. O sea, si la temperatura cambia, entonces ya el C sub P, el calor específico, va cambiando con esa misma temperatura. Profesor, y eso es eso en escala absoluta, ¿cierto? Sí, es todo esto, temperatura están en Kelvin. ¿Alguien está levantando la mano también? Comenta. Sí, profesor. En la fórmula de la integral estamos hablando de C sub B, pero la función que tenemos es C sub P. Entonces ahí Ah, no entiendo eso. ya vamos a ver cómo se relaciona. Porque recuerden que delta de H es igual a la integral de 1 a 2 de C sub P por el de T, ¿cierto? Y resulta que estos dos se van a relacionar. Ya vamos a ver cómo se relacionan. ¿Listo? Uno generalmente, o sea, uno usualmente calcula este y luego este, o ya vamos a ver cómo se relaciona el C sub P con el C sub B para que lo puedan calcular. Listo, muy buenas las observaciones que han hecho. Primero que pues que cambia con la temperatura y lo otro que el cambio de energía interna está con el C sub P. Ahora, algo que también tienen que ver es que estas fórmulas no son exactas. Ah, miren, acá te dice cuál es el porcentaje de error. ¿Listo? Esto acá no es perfecto. Y vamos a ir viendo diferentes métodos Pues si que... topé con el gorrito. Ah, Topé con el gorrito, que es lo que es. con el gorrito lo que significa es que está en unidades de kilomol. Ah, bien. ¿Listo? Está en kilomol, pero ahí las unidades son kilojoule sobre kilomol por Kelvin. Exactamente. Ok. Entonces, lo importante de todo esto es que tengan presente que como tal, esta es la definición formal. Por medio de la integral es el cálculo, digamos, más exacto que se puede encontrar, pero no es 100%, o sea, su precisión no es 100% porque a la final esto también es una aproximación. Entonces, vamos a ir viendo qué se puede hacer para calcular el calor específico ante diferentes tipos de procesos. ¿Listo? ¿Y cómo podríamos evitarnos a resolver la integral? ¿Cuál es la diferencia? Son el tipo de preguntas que vamos a ir respondiendo ahora mismo. Entonces, se preguntarán, bueno, ya sabemos que los calores específicos cambian con respecto a la temperatura, de que es por medio de un polinomio cúbico, etcétera. ¿Qué pasaría si yo no quiero hacer la integral, pero tengo cambios en la temperatura? Entonces, se puede utilizar un promedio. Es decir, si uno lo que hace es lo siguiente, yo tengo un proceso en un estado 1, aquí.
y yo tengo otro proceso en un estado 2. Entonces, yo voy de aquí a acá y tengo una temperatura 1 y tengo una temperatura 2. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo acá un calor específico 1 y tengo un CB y un CP1. Y acá yo tengo un CB2 y otro CP2. Ya sabemos que ellos cambian con respecto a la temperatura y que este te va a generar un cambio de energía interna y que este te va a generar un cambio de entalpía. ¿Listo? Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Ya sabemos también que el cambio de energía interna es igual a U2 menos U1 y que eso va a ser igual a la integral de 1 a 2 de el C sub B como función de la temperatura como el de T. Pero ¿qué pasa si yo no quisiera hacer la integral? Sino que yo quiero asumir un promedio. ¿Listo? Entonces yo digo, listo, voy a asumir que CB es constante. Voy a asumir esto como una constante y lo voy a calcular como el promedio de C1 más C2 entre 2. ¿Listo? Y lo mismo voy a hacer con el C sub P. Así. ¿Qué pasa? Que como ahora yo estoy asumiendo acá una constante, yo ahora voy a tener integral de 1 a 2 de el C sub B promedio por el de T. Y como el C sub P es una constante, yo ahora voy a tener integral de 1 a 2 del dt. Y esta integral simplemente sería CB por el promedio por la temperatura, evaluado de 1 a 2. Y cuando ya tú evalúas los límites, te queda esto que tenemos aquí. Y lo mismo para el otro caso. Entonces, es una forma de calcular el cambio de energía interna. Recuerden que todo esto es para gases. O sea, todo esto lo estamos desarrollando para gases. Entonces, el cambio de energía interna lo podemos calcular como el C sub P promedio por el cambio de temperatura y el C sub P promedio por el cambio de temperatura. Eso se puede hacer. Ahora, se preguntarán, ¿qué es mejor? ¿Hacer esto o hacer esto? Por simplicidad, es más fácil esto que resolver la integral. En términos de cuál te daría mejores resultados, pues por el lado de la integral es mucha mejor exactitud. Pero ya vamos a ver que si el error es significativo o no es significativo. Entonces, como lo que les comentaba, la relación que existe entre CB y CP. ¿Listo? Esta es la relación que a nosotros nos interesa. Esto anótenlo, tanto esta como esta. ¿Por qué les digo que la anoten? Respondiendo a la pregunta que hizo su compañero, si yo tuviera que hacerlo por la integral, y yo tengo acá que delta de U es CB por el dt, pero la tabla solamente me muestra CP, entonces, ¿qué hago yo? Yo digo, listo, CB es igual a CP menos el R. Si tienes el gorrito, entonces es R universal. Si no, pues ya saben que es el R del gas. Entonces, ustedes vienen acá, integral, y sería C sub P menos R por el dt. Y ya pueden usar el C sub P que está allá en la tabla. ¿Listo? Eso es lo que toca hacer. Entonces, hay una propiedad que también la van a encontrar que es, digamos, la relación de calores específicos, que es igual a C sub P sobre C sub P. Anoten también esa forma. Y me dicen, ¿qué tal vamos hasta el momento? ¿Me puedes repetir lo que dijo acá arribita del C sub P y C sub P con gorrito? Que en el C sub P, esto está en unidades de kilogramo. Entonces aquí es el R del gas. Si está en kilomol, entonces este es el R universal. ¿Listo? Listo. Eso es lo que les había comentado. Entonces, hagamos un ejercicio.
Nos dicen que tenemos aire a 300 Kelvin y 200 kilopascales y se calienta a presión constante hasta 600 Kelvin. Determine el cambio de energía interna del aire por unidad de masa con datos de la tabla, la forma de función del calor específico de la tabla 12 y el valor del calor específico promedio. Entonces, acá está resuelto, pero lo vamos a resolver nosotros totalmente. Entonces, me regalan un segundo. Entonces, ¿qué nos dice el problema? Tenemos que la sustancia es aire y tenemos que la temperatura 1 es de 300 Kelvin. Y que tenemos que la presión 1 es igual a 200 kilopascales. Entonces, tenemos que se calienta a presión constante, hasta una temperatura 2 de 600 Kelvin. Y pues por obvias razones, pues la presión 2 sería igual a 200 kilopascales. Entonces, lo que nos piden calcular es el cambio de energía interna por unidad de masa, o sea, el U minúscula, en unidades de kilojoule sobre kilogramo Kelvin, por medio de 3 métodos. Por medio de la tabla de la 17, la forma de función del calor específico A2C y el valor específico promedio, y pues la idea es que comparemos. Entonces vamos a hacer el ejercicio entre todos. Vamos a irnos a las tablas termodinámicas. Espero que todos tengan las tablas termodinámicas a la mano. Entonces, aquí están las tablas termodinámicas. Y vamos, o sea, me confirman, todos están, sí, todos están viendo las tablas termodinámicas. Entonces, vamos a irnos a la tabla A17. ¿Listo? A17. La tabla A17 nos muestra propiedades de gas ideal del aire. ¿Listo? Entonces, para el aire, ojo que esto nada más aplica para el aire, nos muestran unas tablas en donde hay temperatura en una columna, entalpía, presión reducida, energía interna, volumen reducido y una S que tiene una bolita arriba, una S a la O. Entonces, digamos que para propósitos de lo que estamos viendo ahora mismo, no vamos a tener que usar ni este ni este. Todavía no. Solamente vamos a usar este y este para este corte. O sea, la entalpía y la energía interna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como nos piden en el cambio de energía interna, recuerden que la primera temperatura era de ¿cuánto? De 300 Kelvin. Entonces ustedes ubican 300 Kelvin. Acá está 300 Kelvin. 300 Kelvin. Entonces, para 300 Kelvin, ¿cuánto es la energía interna? 214.07 kilojoules sobre kilogramo. ¿Listo? Kilojoules sobre kilogramo. Y la otra temperatura es de 600 Kelvin. Entonces, para 600 Kelvin, la energía interna, acá está 600 Kelvin, la energía interna es de 434.78. ¿Listo? Kilojoules sobre kilogramo. Entonces, esos valores los voy a anotar en el tablero. La idea es que ustedes también los vayan anotando. La energía interna en el estado 1 es de 214.07
kilojoules sobre kilogramo. Y la energía interna en el estado 2 es de 434,78 kilojoules sobre kilogramo. ¿Listo? Entonces vamos a devolvernos al tablero. Y aquí, pues aquí cometí un error. Y el error es que en la unidad es kilojoules sobre kilogramo. Entonces, como yo quiero calcular el cambio de energía interna, esta va a ser U2 menos 1. Entonces sería 434,78 kilojoules sobre kilogramo menos 214,07 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, ¿cuánto daría? Calcúlenlo. Profe, me ha dado 20,71. 220,71. Sí, ¿Qué sigue después del 1? no, hasta llega. Confirmo. Listo. Confirmo también. 220,71. Esa es la energía interna por medio de las tablas. ¿De dónde salieron esas tablas? Bueno, eso fue un desarrollo que hicieron, correlaciones, sacaron la tabla. Ventajas de la tabla. Es sencillo, pues tienes todos los datos a la mano de temperatura, puedes sacar el cambio de energía interna sin tener que involucrar al calor específico. Listo. Desventajas, nada más tienes tablas para el aire. ¿Listo? Entonces, si tienen aire y quieren calcular la energía interna, preferiblemente usen la tabla. Mensaje del día. Creo que si nos dan aire y usamos la tabla ya, pero si otra sustancia ya ahí estamos. Sí. O sea, con el aire también pueden usar lo que vamos a ver ahora, pero digamos que con la tabla, pues tras que tienes mejores resultados, pues es más sencillo, porque en el peor de los casos te tocaría hacer una interpolación, pero igual no es nada diferente a lo que ya ustedes han visto que con el agua y el refrigerante 134A. Pero, por ejemplo, si ya no es aire, sino que ahora es un gas diferente, es oxígeno, entonces ya cambia. Ahora, B. ¿Qué pasaría si ahora vamos a utilizar la función de la tabla A2C? Es decir, vamos a hacer la integral. Entonces nos vamos a Profe, la... ¿Sí? profe, una pregunta, ¿será que puede escribir un poquito más grande o cambiarle el tamaño del lápiz? Porque es que, ajá, fuerza mucho la vista. Ahí ven, no. O Profe, yo sea, sí veo, profe. yo ahí Yo veo también bien. veo, profe. Tienen la mantengo. pantalla completa, no. Así. Sí, profe, yo tengo la pantalla completa. Bueno, ya ahora sí que lo puse más grande, ya veo mejor. Listo, listo. Yo también soy medio. Yo no, mi vista tampoco es que sea muy... ¿Alguien alzó la mano? Sí, profesor, yo tengo una duda. Ya Sí, vimos claro. que C sub P y C sub B gorro se relacionan, pero en las integrales no tenemos C sub P y C sub B gorro. ¿Cómo hacemos allí para aplicar en la integral? Ya, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo resolvemos el tema de la integral? Precisamente, allá vamos. Entonces, para responder la duda, vamos a hacerlo enseguida. Entonces, de la tabla esta, A2C, esta, lo que nosotros vemos es que para el aire
tenemos estas correlaciones. Entonces, para facilitar el proceso, vamos a hacer un recorte acá y vamos a copiar esto que tenemos aquí y lo vamos a pegar al tablero. Entonces, vamos a irnos a nuestro tablero. Vamos a irnos al tablero. Listo, aquí. Entonces, tenemos que C sub P es igual a una función que es A más BT cuadrado más CT al cuadrado más DT al cubo. Y tenemos aire, que tenemos aquí el valor de las constantes. Importante, esto va a quedar en kilomol. ¿Vale? Entonces, ¿cómo, o sea, cuál es el proceso a seguir? El proceso a seguir es el siguiente. Lo que tienen dos caminos. O lo hacen con el C sub P, así, o lo pasan directamente o sea, o lo dejan en kilomol o lo hacen, pasan a kilogramos. ¿Cómo lo pasamos a kilogramos? Para pasarlo a kilogramos, lo que tenemos es que irnos. No tenemos NIRPOT hoy. Aquí en la tabla A1 tenemos el aire, masa molar. ¿Listo? Entonces me voy a llevar esto de acá. También me lo voy a traer acá para no tener que movernos. ¿Sí? ¿Alguien alzó la mano? Yo, profe, profe, que si con el aire no tenemos las tablas, en los otros elementos vamos a aplicar la integral o nos vamos a las tablas de los otros elementos. Bueno, no, porque no tienen Sí, tablas. si no tienes Habría que tabla, aplicar Ujú. casi siempre, o sea, si yo les diría casi siempre, uno lo que hace es la aproximación del promedio, el que vamos a ver en el punto C. Ok, Pero, profe. ¿por qué el de la temperatura también se les explica acá? Resulta que es que este es más, primero, este entrega mejores resultados. Pero lo que ocurre, o sea, lo que pasa con esta función de la temperatura, es que es muy fácil de programar. O sea, como ya tú tienes aquí una función, si tú tuvieras que involucrar esto en un algoritmo, es mucho más fácil de programar esto. Entonces, para ese escenarios computacionales, pues la integral es lo más ventajoso. Pero usualmente para propósitos de un examen uno casi siempre usa eso. Ahora, muy probablemente, ya sea en el examen, en un taller, en un quiz, para saber si tienen claro el concepto, pues se les va a pedir que lo hagan por medio de la integral. Pero se les colocaría textualmente, hágalo por este método. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O cómo solucionamos este tema? Lo solucionamos de la siguiente manera. Si ustedes tienen acá el C sub P gorrito y saben que este está en kilojoule sobre kilomol, así, sobre kilomol Kelvin, y ustedes quisieran que esto estuviera en kilojoule sobre kilogramo Kelvin, ¿qué tuviéramos que hacer? Tuviéramos que dividirlo sobre la masa molar. ¿Listo? Eso es lo que tuviéramos que hacer. Entonces, ¿cómo así? Que si yo tengo el C sub P, yo quiero hallar este, que es en kilojoule sobre kilogramo Kelvin, yo tuviera que tener el C sub P gorrito y dividirlo entre la masa molar de la sustancia. ¿Y cómo me aseguro que esto da en las unidades que yo quiero? Análisis dimensional. Si esto está en kilojoule sobre kilomol Kelvin y lo de abajo está en kilojoule sobre kilomol, digo kilogramos sobre kilomol,
Este con este se cancela y por la orejita, pues lo que les va a quedar es que kilojoule, pues queda kilogramo Kelvin. ¿Sí queda claro esa parte? Se divide entre la masa molar. Sí, sí queda claro. Profe, y para el CB gorro también aplica la misma fórmula. Sí, aplica lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué es lo que hacemos? Si vieron las fórmulas, estas que tenemos aquí, que ya les dije, anoten esta fórmula, esta de acá. Les dije que CP era igual a CB más R del gas. Y C sub P gorrito era igual a CB más RU. Entonces, como yo quiero hallar es el cambio de energía interna, o sea, yo quiero hallar cambio de energía interna, yo digo, listo. Cambio de energía interna es igual a la integral de 1 a 2 de el C sub P, ¿listo? Por el dt. Pero yo aquí no tengo C sub P gorrito, yo tengo el C sub B. Ahora, yo sé que el C sub B es igual a ¿qué? Si anotaron la fórmula. C sub P menos R. Es C sub P menos R. ¿Esto de dónde sale? Sale de la fórmula que te dice que C sub P es igual a C sub B más R. Ahora, como la tabla a mí me da es C sub P barra, y yo aquí tengo C sub P, conociendo que este va a ser igual a C sub P gorrito sobre la masa molar, que es una constante, entonces C sub B va a ser igual al C sub P barra sobre la masa molar menos R. ¿Listo? Y de esta manera es que vamos a hacer la integral. Entonces, ¿qué vamos a integrar? Vamos a integral de 1 a 2 del C sub P gorrito sobre M menos R. Y el R es el R del gas. ¿Queda claro? Sí. Que ninguno se quede con la duda. Si tienen alguna Otra vez pregunta. allá. Ah, Otra vez, por favor. lo que les comentaba era, sabemos que C sub P es igual a C sub B más R. Como yo tengo que el cambio de energía interna es con C sub P, si yo puedo acá, aquí poner el lápiz un poco más delgado, entonces C sub B es igual a C sub P menos R, aquí, haciendo el despeje. O sea, si yo tengo C sub B igual a C sub B más R, entonces C sub B va a ser igual a CP menos R. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que hice acá. Profe, Ahora, esa integral es de 1 a 2 de C sub P sobre qué? de Sobre C M. sobre M, sí. Ok, Sí, porque recuerden que es la masa molar. O sea, recuerden que el C sub P va a ser igual al C sub P gorrito sobre M. Y lo mismo es aplicable para el C sub B. O sea, el C sub B es igual a este sobre M. Es importante que tengan claro eso de que no es lo mismo cuando tiene el gorrito arriba y que cuando no lo tiene. ¿Claros hasta aquí? Sí, profe, está claro. Sí, profesor, claro. Entonces, resolvamos la integral. O sea, ya de aquí es matemática. Tenemos que delta de U, pues esa integral se divide en dos. Entonces sería la integral de 1 a 2 de C sub P gorrito sobre M por el dt menos integral de R, o sea, de 1 a 2 de R por dt. Entonces, el M es una constante porque es la masa molar. Entonces sale como el de la integral 1 sobre M por la integral de 1 a 2 del C sub P por el dt
menos el R que también sale de la integral y te queda integral de 1 a 2 del dt. Entonces, como ya sabemos que el C sub p es un polinomio, o sea, se reemplaza el polinomio, queda integral de 1 a 2 y queda a más bt más bt más ct cuadrado más dt al cubo por el dt, ¿listo? Menos r por la integral de 1 a 2 de la temperatura del dt. ¿Listo? Entonces, pues vamos a resolverlo directo. Queda 1 sobre m. Entonces sería at más bt cuadrado entre 2 más ct al cubo sobre 3 más d t a la 4 sobre 4 menos, o sea, todo esto, menos r por t, ¿cierto? Todo es evaluado de 1 a 2. Entonces, esto se convierte en una ecuación enorme, donde sería a primero se evalúa en T2, T2 más B medios, T2 al cuadrado, más C a la 3, así, T2 a la 3, más D entre 4, T2 a la 4, menos R por T2, menos, entonces todo se abre en un paréntesis y pues lo mismo con T1. Entonces hagan el reemplazo en sus calculadoras y me dicen cuánto les da. Teniendo en cuenta que los valores de A, B y C y D son estos que tienen aquí en la tabla. Estos de aquí. Entonces sería C a la 3, C1 a la 3, menos R, T1. Si alguien ve termodinámica y nunca por lo menos una vez hizo esta integral, no vio un curso de termodinámica. O sea, por lo menos una vez uno tiene que resolver esta integral. Muestre al lado de las tablas lo que hizo. Si no es que yo perdí la conexión, solo quiero verlo. Esto de acá. Sí, lo que está al lado de las tablas, de donde parte las primeras integrales. Esto de acá. Ok, sí, sí, sí. Esa es la relación que tienen el CB y el CP. Exactamente. Ok, el R, estamos hablando del R Del aire. del aire, ok. Y eso está aquí, miren, 0.287. Ok, ok, ok. Listo, profe. Entonces, dale, calculen cuánto les da. Profe, la temperatura 1 y la temperatura 2, ¿cuáles son? Temperatura 1 es 300 Kelvin y la temperatura 2 es 600 Kelvin. Como les comento, esta fórmula de hacerlo es muy ventajosa cuando vas a hacer esto computacionalmente. A mano, pues sí es un proceso un poquito complejo. Profe, ¿puedes subir para ver las constantes, porfa? Sí, claro. Ahí lo ven. Sí, gracias. No deberían preocuparse por las unidades porque ya el análisis dimensional ya lo hicimos al comienzo. Entonces todo, después que las temperaturas estén en Kelvin y la masa molar, pues en las unidades que están acá, no debería haber ningún problema con las unidades. Ah, profe, yo no sé si ya mencionó esto y me lo perdí, pero
CP y CB, así molares, también tienen la relación esa de calor específico K. Sí, claro. Solamente que con el R universal. O sea, esto es una forma de hacerlo. Otra alternativa es, o sea, otra alternativa que pueden hacer y es totalmente válido, es que ustedes dicen, ah, bueno, yo voy a calcular el delta de U, pero molar. Y pues ya yo sé que esto es igual a el C sub B gorritos por el T. Entonces, conociendo que C sub B gorrito es igual a C sub B más R universal, pues hago el reemplazo, resuelvo y al final divido sobre la masa molar. Totalmente válido. Ok. Lo importante es que tengan presente el tema de las unidades. Profe, me recuerda la temperatura 1. Temperatura 1, 300 Kelvin. 600. Esa es una M, la que usted tiene ahí, masa molar. Sí, esto es una M. Esta de aquí, esta es masa molar. Sí. Sí, si no es que se parece a A M. la Sí, 1. Sí, sí, viéndolo bien, sí, se parece a una. Profesor, disculpe, ¿cuánto es el resultado? Te tiene que dar muy parecido a lo que vimos acá. ¿Cuánto te dio? Medio negativo. Te dio negativo, seguro. Profe, anote también la masa molar ahí entre los datos que anotó T1, T2, y ponga masa molar. La masa molar es 28.97. Les tiene que dar muy parecido a lo que revisen, quizás algún signo. Profe, a mí me dio 222,54. Sí, ese está creíble. Vamos a anotarlo acá. 200. 222,54. Listo. Y el inicio nos había dado 220.71. Nunca van a dar igual. Nunca. Porque ambos, o sea, cada método tiene su porcentaje de error. El objetivo de este ejercicio es que se den cuenta que se hace con métodos diferentes, da resultados totalmente diferentes, pero la diferencia, digamos, hasta cierto punto, como que no es tan importante, como que, ¿para qué quizás me voy a desgastar haciendo todo este integral si por medio de otro método más sencillo, pues podría obtener el mismo resultado y pues no es exacto, pero el otro tampoco lo va a hacer. Así que como que, bueno, uso este y ya. Entonces, ¿cómo van? ¿Alguno más le dio lo mismo? ¿Verdad que mi M Sí, parece una U? exactamente eso. ¿Verdad que mi M me parece una U? Son detalles que nunca me... Bueno, mi letra tampoco es que sea como que la más... Entonces, ahora lo que vamos a ver es el valor promedio. Entonces, el promedio sería que delta de U pues es igual a un CB promedio por la diferencia de temperatura. Entonces, ¿cómo se hace esto? Acá lo que tenemos es que irnos a unas tablas y en la tabla A2, ojo, tabla A2, vamos a encontrar para algunos gases, aire, dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, a diferentes temperaturas, pues el calor específico. ¿Listo? Entonces vamos a llevarnos esto del aire para nuestro tablero. Entonces, ¿qué hacemos? La temperatura 1 es 300 Kelvin, es decir, que el C sub B1 es 0.718. Entonces, el C sub B1 es igual al C sub B evaluado a 300 Kelvin
y eso es 0.718 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Y el otro a 600 Kelvin es 0.764. Entonces el CB2 es igual al C sub B evaluado a 600 Kelvin. Entonces será 0.764 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Entonces ya saben que esto no es un valor que se lo estén inventando, sino para calentar 1 kilogramo de aire, 1 grado Celsius, se necesitan a 300 Kelvin, se necesita 0.718 kilojoules de energía. ¿Listo? Eso es lo que significa. Entonces, el CB promedio va a ser igual al CB1 más CB2 entre 2. Entonces, pues sería básicamente 0.718 más 0.764 entre 2. Eso daría 0.741. Entonces el delta de U será 0.741 kilojoule sobre kilogramo Kelvin por el cambio de temperatura, que fue de 600, de 300 a 600. Eso lo tenemos aquí. 300. Entonces, sí, 300. Nos da algo bastante. Espera, ¿qué? Ah, no. 222.3. Punto 3. Nos da bastante parecido al del integral. Nos da bastante parecido al integral. Profe, disculpe, a eso donde te hace dice, ¿Ah? donde dice CV1, ese es CV por 300 Kelvin. No, eso es una arroba. Significa que está evaluado Ok. a 300 Kelvin. Ok, profe. Profe, por eso es que usted decía que la integral tiene la tendencia a ser más precisa. Sí. Si se dan cuenta, los resultados no varían mucho. 222.54 por medio de la integral, por medio de la aproximación con calores específicos constantes, o sea, digamos promedios, me refiero, 222.3. Y por medio de las tablas, que es, digamos, el caso más exacto, entre comillas, 220.71. Todos tres tienen porcentajes de error. La termodinámica en realidad no es exacta. Profe, disculpe, en el parcial no van a decir cuál utilizar, o sea, para Sí. cada ejercicio. Sí, se le va a decir que cuál utilizar para este parcial. Y en general, o sea, yo qué les puedo decir ya porque en la realidad nadie te dice a ti cuál usar. La integral utilízala cuando lo vayas a hacer por medio de un algoritmo, ya sea en Excel o sea, que tú vayas a programar algún cálculo que tenga el calor específico. Pero hacer la integral manualmente no es práctico. O sea, eso no es para nada práctico. Si te dan aire, entonces utiliza sin ningún problema la tabla del aire y ya. Pero si no te dan aire, utiliza el calor específico promedio. No hay problema. Uno casi siempre cuando no tiene aire, tiene otra sustancia, utiliza el calor específico promedio. Y ya. Profe, disculpe, cuando nos dan valores entre las temperaturas de la tabla, me imagino que se puede interpolar, ¿cierto? Sí, El valor. Ah, bueno. claro, se hace la interpolación. Ah, vale. Profe, Y si no, sí, claro, Profe, no existen tablas directas de otras sustancias, así como hay tabla para el aire. sí, de que existen, pero habría que buscarlas. Quizás, por ejemplo, no sé, no he visto si en este libro, este es otro libro, de pronto existan, la verdad. Pero habría que buscar. Sé que para el agua existe, e inclusive aquí, en el mismo Cengel, están solamente que con unidades molares. Pues tendrías que hacer la conversión. Por ejemplo, mira que aquí tienes el U gorrito para el agua, tienes también para el hidrógeno,
monóxido de carbono. O sea, se podría usar, pero por medio de la integral. O sea, podrías usarlo. Pero, o sea, el mensaje es que casi siempre cuando es una sustancia diferente al aire, uno utiliza el promedio, por simplicidad. ¿Sí, Daniel? Profesor, y si, por ejemplo, en el parcial nos dice que utilicemos la integral, podemos desarrollar un algoritmo y nosotros evaluar ahí, montar como la captura del algoritmo que se utilizó y el resultado. O tendría que ser... Tendrían que hacer todo el proceso, como el que hicimos ahora, y el reemplazo, pues sí podrían hacerlo en Excel sin ningún problema. Ok, listo. Por eso, profe, solamente sería, pues, si uno crea el algoritmo de antes, sería nada más reemplazar los valores, ¿no? Sí, pero digamos el proceso de cómo rellegaron a la integral y todo eso, sí tienen que hacerlo. Pero la parte del cálculo, o sea, si ya lo tienen en un Excel, pues utilízalo, porque igual en la práctica, o sea, yo en realidad yo no estoy de acuerdo con prohibir usar como herramienta la tecnología, ¿sabes? Tú en la práctica, pues tú vas a tener todo a la mano. O sea, cuando ustedes estén trabajando, ustedes van a tener todo a la mano, le van a poder preguntar en realidad a cualquier persona. El problema realmente es que las decisiones que tome, pues el responsable eres tú. Entonces, el conocimiento es lo que realmente es importante. Pero ya el cálculo, pues no hay ningún problema, pueden usarlo. Entonces, Profe, aquí hay más... ¿Sí? profe, ¿qué se sabe acerca de los parciales presenciales? Eso es un tema que se está debatiendo. Yo no tengo información clara de cuándo. Entonces, este ejercicio que tenemos aquí, lo vamos a dejar como, estos ejercicios los vamos a dejar probablemente para las clases complementarias o para de tarea. Pero vamos a, digamos, aprovechar el poquito tiempo que ya nos queda. Profe, disculpe. Sí, ¿Será que, claro. será que puede poner un momentico el enunciado del ejemplo que hicimos? Es que no, una parte que no alcanza a copiar. Este es el enunciado. Epa, muchas gracias. Y aquí está también la solución, solo que no quise como, o sea, quizás me tomé más tiempo del requerido en este ejercicio, pero es que no quise simplemente como mostrarles, miren, aquí esta es la integral y acá es este, porque no No, es la no, idea, mejor así para aprender. no es la idea, no es la idea. Porque aquí les muestran como que no, si delta de U gorrito es igual a esto, pero ¿y de dónde salió eso? Pues salió de una integral, de un proceso previo que no se muestra ahí. Entonces, este de acá les queda, como les digo, les queda de tarea, aunque vamos a ver si nos da tiempo de hacer otro ejercicio donde involucre otras cositas. Porque el caso de los sólidos y líquidos es el más simple. Resulta que los gases es lo más complejo que vamos a ver en términos de calores específicos. Porque en el caso de los sólidos y líquidos, con líquidos me refiero a sustancias que estén en líquido comprimido. ¿Listo? Si tú tienes un vaso de agua aquí en un termo, eso significa que es un líquido. Eso no está en cambio de fase. Entonces, para el caso de los sólidos y de los líquidos, no vamos a hacer distinción de calor específico a presión constante y calor específico a volumen constante. ¿Por qué? Porque digamos que la razón principal es porque se considera que son sustancias incompresibles. O sea, que no se pueden comprimir ni los líquidos ni los sólidos. ¿Vale? En cambio, lo que hace sí. Entonces, al realizar la consideración de que son incompresibles y hacer un análisis de propiedades, que esos análisis son bastante complejos en realidad, entonces llegan a esta conclusión.
Entonces, ¿por qué les digo que es más fácil? Porque sencillamente no hay distinción entre C sub P y C sub P, C sub B y C sub P, como en el caso de los gases. Y vamos a llegar a la conclusión de que el cambio de energía interna, pues simplemente va a ser igual a calor específico. O sea, en el caso de los sólidos y líquidos solamente vamos a hablar de calor específico. ¿Listo? Profe, Otra particular, ¿sí? ¿me puede mostrar otra vez la fórmula del comienzo de los sólidos, por favor? Esta. Sí, profe. Listo. Entonces, importantísimo acá. En el caso de los sólidos y líquidos, el cambio de temperatura, o sea, el cambio del calor específico con la temperatura no es tan marcado como en los gases. En los gases sí es bastante marcado esto. ¿Listo? En el gas ideal. Es bastante Ya, profe. marcado cómo cambian los calores, el calor específico con la temperatura. Acá no. En el caso de los sólidos y líquidos, no van a resolver la integral, sino que van a utilizar calor específicos promedios. ¿Listo? Y no va a haber diferencia entre delta de U y delta de H. Entonces, aquí digamos está un poco lo que les estaba mostrando. Entonces, para los sólidos, delta de H va a ser igual a delta de U, así que delta de H es igual a esto. Entonces, vamos a tener, miren las ecuaciones digamos que tenemos acá. Anoten estas ecuaciones. Para sólidos, delta de H es igual a C promedio por el delta T. Para líquidos, ¿listo? Si la presión es constante, delta de U es igual a esto. No digo, delta de U es igual a delta de H, es igual a esto. Y si la temperatura es constante, ¿listo? El delta de H es igual al volumen específico por el diferencial de presión. Esta fórmula anótenla, subrayenla y coloquen en grande. Se utiliza en bombas, en especial para los que van a dar esa mecánica de fluidos, no sé, termodinámica 2, porque es que esa fórmula la van a seguir usando. Entonces, a uno casi siempre se le olvida cómo hallar el cambio de entalpía cuando tienes una bomba. Entonces, por eso les digo, como que subrayala. Y para este curso también, porque en el corte, cuando estemos hablando de bombas, también lo van a usar. Entonces, no se les olvide, es la única parte donde se menciona eso. O sea, es la única parte del libro donde van a mencionar esto. Delta de H es igual a volumen específico por el delta de P para procesos con temperatura constante. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que el delta de U es igual a 0. Entonces, el mensaje aquí es que no siempre delta de H es igual a delta de U. Ese es el mensaje, ese es el verdadero mensaje que hay aquí. ¿Vale? Que a pesar de que delta de U es 0, delta de H es igual al volumen específico por el delta de P. Entonces, en el caso de dispositivos como las bombas, esta fórmula va a ser importante. ¿Listo? Y va a ser importante para esta materia, pues en su tercer parcial, probablemente en el segundo, en este parcial que viene también lo vamos a usar. Entonces, ténganlo presente. ¿Vale? Entonces, Profe, ¿sí? una duda para los sólidos, el cambio de la energía interna, ¿cuánto es? O Los sea, sólidos sería, es el mismo delta de U. o sea, en los sólidos, delta H es igual a delta de U. Sí, exacto. Ok. Entonces, aquí sencillamente es un problema donde, o sea, la idea es que comparen, pero yo pensaría que podríamos quizás hacer un ejercicio donde podamos aplicar más. Entonces, pero igual les explico en qué consiste. Hay unas tablas de líquido comprimido
Entonces, la idea es que busquen la entalpía del agua bajo estas condiciones y calculen la entalpía. Entonces, la parte A, entalpía. Entonces, 100 grados Celsius y 15 megapascales. Entonces, uno se va a la tabla. Miren que uno se va a la tabla acá. Y ahí hay unas tablas de líquido comprimido. Entonces, te dice que a 15 megapascales y 100 grados Celsius, la entalpía es de, miren que aquí está el valor, 430.49. Entonces, 430.49 Era kilojoules. 39. 39, sí. 39, sí. Se me voló el... Entonces da 39. Listo. B, como líquido saturado. Recuerden que una aproximación que uno hace es que la entalpía en líquido comprimido, uno dice que esto es aproximadamente igual a H sub F a la temperatura, o sea, 100 grados Celsius. Entonces, esta, 100 grados Celsius. Entonces, tienes acá 100 grados. Aquí. H sub F será 419.17. Entonces sería 419.17. Entonces sería 419.17 kilojoule sobre kilogramo. Y lo sé usando la corrección dada por la ecuación 4.38. Entonces vamos a buscar la ecuación 4.38, esta. Y es que simplemente va a ser HF más volumen específico por P menos el P de saturación. Listo, ¿eso de dónde sale? Eso sale de lo que vimos ahorita. De esto de acá. De que se asume esto. Entonces esta partecita sí se las dejo para que la calculen. O sea, para que se los dejo de tarea. Van a buscar el HF a la temperatura más el BF por la diferencia de presiones. Y van a ver cómo cambia. O sea, qué tanto cambia el tercer resultado. Entonces este de aquí se lo dejo como tarea. Entonces, acá tenemos otro ejercicio. Entonces vamos a hacer esto. Nos dice que un bloque de hierro de 50 kilogramos, 80 grados Celsius, se sumerge en un recipiente aislado. Vamos a pasarnos al tablero. Ya acerco la pantalla para que todos podamos ver. Listo, nos dice. Un bloque de hierro de 50 kilogramos, entonces tenemos hierro. Tenemos que la masa es de 50 kilogramos a 80 grados Celsius. O sea, la temperatura 1 es de 80 grados. Se sumerge en un recipiente aislado que contiene 0.5 metros cúbicos de agua líquida a 25 grados. O sea, tenemos acá un recipiente aislado. O sea, esto está aislado. Acá tenemos el hierro que está aquí. Y esto de aquí es agua que está a 25 grados. ¿Listo? Entonces nos piden determinar la temperatura cuando se alcance el equilibrio térmico. Entonces tenemos hierro y agua en contacto. Entonces el objetivo ¿cuál es? Verificar cuál es el momento en el cual esto entra en equilibrio termodinámico. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? La clave es tomar todo esto como un sistema
el hierro con el agua y aplicamos primera ley de la termodinámica. Decimos, energía que entra menos energía que sale es igual a el cambio de energía del sistema. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Listo. Entonces, recordemos que solamente hay 3 mecanismos de transferencia de energía. Eso lo vieron la semana pasada. Calor, trabajo y masa. La masa no se va a tener en cuenta en estos problemas, solamente por calor y trabajo. Entonces, cuando se refiere a energía que puede entrar al sistema, solamente se refiere a calor y trabajo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? O sea, ¿cómo les recomiendo yo hacer los balances de energía para que no se pierdan? La recomendación es escribir calor que entra más trabajo que entra menos calor que sale, trabajo que sale, igual a el cambio de energía del sistema. ¿Por qué? Porque una vez tú lo escribes así, ahora tú identificas cuál entra, cuál sale, y los que no existan simplemente los vas cancelando. ¿Listo? De esta manera te evitas problemas con los signos. Entonces, como nos dicen de que es un sistema aislado, no hay calor. Ni calor que entre, ni calor que sale. ¿Vale? Ahora, lo único que está ocurriendo es que el hierro y el agua están en contacto. Por lo tanto, no hay trabajo. O sea, aquí no hay ningún trabajo de eje, no hay ninguna resistencia eléctrica, no hay ningún trabajo de frontera, es lo que me refiero. Entonces, no hay ni trabajo que entra ni trabajo que sale. Entonces, la conclusión del balance de energía es que el cambio de energía del sistema es igual a 0. Pero resulta que tu sistema está conformado por el hierro y por el agua. ¿Vale? Y el cambio de energía del sistema solamente son cambios de energía interna. O sea que el cambio de energía interna es igual a 0. Entonces, cuando ustedes tengan distintas sustancias en su ejercicio, en su problema, el cambio de energía interna se va a dividir en cada una de las sustancias que tengan en su problema. Entonces, esto va a ser cambio de energía interna para el agua más el cambio de energía interna para el hierro. Va a ser igual a 0. Así. Entonces, listo, tenemos cambio de energía interna de cada una de las sustancias. Pero resulta que, pues, no tenemos tablas de hierro, así como para buscar en tablas, ni para saber qué líquido saturado, líquido comprimido. Aquí no estamos hablando de nada de eso, sino tenemos claro que el hierro es un sólido y tenemos claro que el agua está líquida. Por lo tanto, podemos trabajarlos como sólidos y líquidos. Y para sólidos y líquidos, ya nosotros sabemos que el cambio de energía interna por unidad de masa es igual al calor específico por el cambio de temperatura. Pero ojo, esto no es cambio de energía interna específico, esto es cambio de energía interna total. Entonces, así es por unidad de masa, kilojoules sobre kilogramo. Pero si tú lo quieres en kilojoules, que lo vamos a denotar como U mayúscula, va a ser mc por delta T. Entonces esto va a ser por kilojoules. Entonces, esto de aquí va a ser igual a la masa del agua. Voy a acercarles un poquito para que puedan, así. Por el calor específico del agua, por el cambio de temperatura del agua. Ojo, del agua. Más la masa del hierro por calor específico del hierro por el delta T del hierro. Y esto es igual a 0. ¿Listo? ¿Qué pasa ahora? Resulta que los calores específicos, de acuerdo a lo que acabamos de ver, de todo, ya lo que llevamos ya ahora casi ya 2 horas hablando, para sólidos y líquidos se aproxima con el promedio. Entonces nosotros pues vamos a la tabla
Vamos a la tabla y vamos aquí, apéndice. En la tabla A2C, digo, la tabla A3, en líquidos, sólidos y alimentos, nosotros vamos a tener distintos valores de calor específicos. Entonces, por ejemplo, para el agua líquida, miren, aquí hay una variación, miren, de 0 grados es 4,22, en 25 es 4,18, en 50 es 4,18, en 75 es 4,19. Resulta que las variaciones no son tan grandes. Casi siempre uno escoge agua líquida, 4,18. Pero independientemente de eso, vamos a considerar que pues, el calor específico no va a cambiar tanto. O sea, va a ser el mismo de 25 grados, 4,18. ¿Listo? Eso con los líquidos pasa. No hay mucho cambio. Entonces, calor específico del agua es 4,18. ¿Por qué toca hacer eso? Porque tú conoces la temperatura inicial del agua, pero no conoces la temperatura final. Por lo tanto, no puedes hallar el promedio enseguida. O sea, no puedes hacer el cálculo que hicimos ahorita de hallar el promedio y todo eso, porque sencillamente no sabes cuál es la temperatura final. Pero tú sabes que esa no va a ser tan grande, porque si el hierro está a 80 y el agua a 25, pues la temperatura final va a estar entre los dos. Eso se sabe. ¿Listo? O es lo que la lógica te dice. Ahora, para el hierro, aquí en sólidos, miren, sólidos, empiecen a buscar hierro, miren, hierro, calor específico 0,45 kJ sobre kilogramo Kelvin. Y miren que aquí también hay alimentos. O sea, lo mismo pasa también con los alimentos. Papa, pavo, plátanos. En realidad la termodinámica se aplica mucho en la ingeniería de alimentos, por ejemplo. Entonces, hierro 0,45. Entonces, calor específico del hierro 0,45 kJ sobre kilogramo Kelvin. Ahora, ¿de dónde sale la temperatura de equilibrio? Porque eso es lo que nos están pidiendo. De estos diferenciales de temperatura. Nosotros sabemos que la temperatura final del agua, ese delta T, va a ser igual a la temperatura 2 del agua menos la temperatura 1 del agua. ¿Listo? Ahora, importante, algo aquí a tener en cuenta. ¿El agua será que aumenta o disminuye su temperatura? ¿Qué piensan ustedes? Si el hierro está a 80 y el agua a 25, ¿qué les dice la lógica? Aumenta. Aumenta. Aumenta, ¿cierto? O sea que la temperatura 2 va a ser mayor que la temperatura 1. Por lo tanto, ese delta T sería la temperatura de equilibrio que tú buscas menos la temperatura inicial del agua. ¿Y qué esperarías con el hierro? Igual eso las ecuaciones te lo dicen. Pero con el delta T, aquí este delta T, entonces sería delta T2 del hierro menos T1 del hierro. Entonces aquí, pues sería temperatura de equilibrio menos temperatura 1 del hierro. Y tú esperarías que esa temperatura fuera menor de los 80, ¿cierto? No mayor. Entonces reemplazamos esto y hacemos el despeje. Ya aquí con esto ya finalizamos la clase de hoy, está terminando este ejercicio. Entonces aquí por temperatura de temperatura del agua, igual a, o sea, menos, sería más, calor específico del hierro por así, igual a 0. Entonces, haciendo un despeje rapidísimo, o sea, sería multiplicar este por este y luego este por este.
y lo mismo este por este y este por este, y luego sacando factor común. O sea, te va a quedar que temperatura de este por la masa del agua, por el calor específico del agua, más la masa del hierro por el calor específico del hierro, y te va a quedar menos la masa del agua por el calor específico del agua, por la temperatura 1 del agua, menos la masa del hierro, calor específico del hierro, por la temperatura 1 del hierro. Eso igual a 0. Entonces la temperatura de equilibrio va a ser igual a la masa del agua por el calor específico del agua, por la temperatura 1 del agua, más la masa del hierro, calor específico del hierro, temperatura 1 del hierro, sobre la masa del agua por el calor específico del agua, más la masa de hierro, calor específico del hierro. Entonces, si alguno se preguntará, ¿las temperaturas aquí tienen que ir en Kelvin o Celsius? No importa. ¿Listo? Entonces las puedes colocar en realidad tanto en Celsius como en Kelvin, después que respetes que si una la colocas en Kelvin, la otra también. ¿Por qué? Porque todo esto está definido por medio de deltas, o sea, cambios de temperatura. Entonces recuerde que con cambios de temperatura no importa. Entonces, la masa del agua, ¿cuánto era? Nos dice que hay 0.5 metros cúbicos de agua líquida a 25 grados. Entonces, ¿cómo sabemos la masa del agua? ¿Sí? ¿Alguien comentó algo? Con la densidad. Sí, puede ser con la densidad. Otra forma sería por medio de el volumen específico. Recuerden que acá usamos el volumen específico, que es el inverso de la densidad. Entonces tendrían que buscar la masa. O sea, recuerden que el volumen va a ser igual a la masa por el volumen específico. Entonces la masa del agua va a ser igual al volumen sobre volumen específico. ¿Y a qué es igual el volumen específico? Como sabemos que está en líquido comprimido, va a ser igual al B sub F a la temperatura de 25 grados Celsius. Entonces nos vamos a la tabla termodinámica. 25 grados Celsius B sub F es 0.001003. Entonces sería 0.001003 metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces la masa del agua será los 0.5 metros cúbicos entre 0.001003. Y esto nos da cuánto es la masa de agua. Entonces sería 0.5 entre 0.001003. Da 498.5 kilogramos. Entonces, reemplazando eso, ¿cuánto da? 498.5 kilogramos por este que es 418. Por la temperatura 1 del agua, que es 25 grados. La masa de hierro,
que la masa de hierro nos dicen que es de 50 kilogramos. Calor específico del hierro, 0.45. Profe, me dio 25,59. 25,59. Sí, aunque no sé si lo hice bien, porque lo hice rápido. O sea, metí todo rápido en la calculadora. Dale. Los demás también que vayan calculando y me confirman si les da lo mismo. A mí también me da igual. Listo. Ahora, ya antes de irnos, que alguien con sus propias palabras trate como de interpretar, alguien o entre todos, traten de interpretar de acuerdo a todo lo que hemos visto ya en esta clase, por qué si el hierro estaba a 80 grados y el agua estaba a 25, y, o sea, por qué la diferencia, o sea, la temperatura de equilibrio global no, digamos, no cambió mucho para el agua. O sea, miren que la temperatura estuvo más cercana a la del agua que la del hierro. Por la masa del agua, ¿no? Profe, yo creo que tiene que ver más con el calor específico, porque el agua necesita mucha mayor energía para aumentar la temperatura a 1 grado que el hierro, que tiene menor calor específico. Exactamente. Exactamente. Eso es. Profe, O sea, eso no sería tiene mayor energía por unidad de masa. sí, exacto. Lo mismo que también acaba de decir su compañera, que miren cuánto es el calor específico del hierro. 0.45 kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Y miren cuánto es el calor específico del agua. 4.18. O sea, si haces una relación así de escala, 4.18 entre 0.45 es un poco más de 9 veces el calor específico del agua que con respecto al hierro. Entonces, el agua es 9 veces más difícil de calentar. Repitan el ejercicio, o sea, simplemente como por curiosidad. Cambien los valores de masa. O sea, pónganle los 498.5 al hierro y al agua. Se van a dar cuenta que obviamente va a cambiar más la temperatura. O sea, va a cambiar. Pero casi siempre la tendencia va a ser hacia el agua. ¿Listo? O sea, es mucho más difícil calentar el agua que calentar el hierro. Sí, si le ponemos la misma masa al hierro, da 33.25, o sea. Profesor, Sí. una pregunta. Ni cerca la temperatura del hierro. Sí, claro. ¿Por qué consideramos delta de U igual a 0? No es que lo consideramos. Fue resultado del balance de energía. O sea, Pero en el balance de energía estábamos viendo era delta de I. Delta D del sistema, y resulta que delta D del sistema, o sea, el cambio de energía del sistema es igual al cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial más el cambio de energía interna. Y estos, yo les podría decir, en el 99.9% de los problemas de termodinámica se considera que es cero. Entonces, esto es delta de U. ¿Listo? Pero buena la pregunta. Es buena la pregunta porque en realidad lo importante es que todo quede claro. Entonces, claridad, ya me dijeron que hicieron el cambio, le pusieron la masa al otro al hierro y al agua, y aún así la temperatura solamente fue de 33 punto algo. En realidad calentar agua no es fácil, se requiere mucha energía para calentar agua. Entonces, es una de las, digamos que el calor específico interviene mucho en los alimentos también. Por ejemplo, o sea, ya simplemente dando un comentario suelto, tu cuerpo, hay alimentos que requieren mayor energía para que tu cuerpo los procese. Entonces,
consumiendo alimentos que tu cuerpo necesite mayor energía, eso también es una buena estrategia para las personas que quizás quieren bajar de peso. Porque hay alimentos que tienen un calor específico alto, por lo tanto, para hacer el cambio, digamos, la degradación en tu cuerpo como tal va a necesitar mayor energía para hacerlo. Y por ahí, eso también, digamos que la termodinámica se aplica en muchos ámbitos. Entonces, como para que lo tengan presente. Acá les queda de tarea, o sea, como igual mañana en las clases complementarias también se va a seguir tratando esto, pero ya aplicado a ejercicios, no como tal ya viendo esto, sino ya como aplicado a ejercicios. Pero pueden ir revisando este ejercicio que tienen acá, le pueden tomar captura. Este ejercicio que les estoy mostrando acá. Profe, Profe, tú primero. profe, quería preguntarle que si mañana no íbamos a hacer el taller. Sí, es que bueno, es que tengo que hablar con el profesor Julián sobre cómo se va a tratar la clase de mañana. Ah, ok, Pero listo, gracias. listo. Entonces, si no es mañana, entonces, ¿cuándo es su segundo parcial? ¿Cuándo es? ¿Tienen fecha ya? No. El martes. Uno es el Sí, martes. profe, el 28. Listo. Entonces, la recomendación sería, en el taller previo parcial, muy seguramente van a haber problemas relacionados con el calor específico. Entonces, ya saben, caso de los gases, si es aire que usen las tablas, ya vieron cómo resolver la integral, ya vieron que se puede hacer con los promedios, ya vieron que se hace con el sólido líquido, ya lo que queda es que practiquen. Entonces, miren, aquí les dejo este ejercicio y este también acá. Son ejercicios que lo pueden practicar. Profe, esas diapositivas se van a subir al catálogo. Sí se van a subir. Este es el problema que estábamos viendo. Y este es el que vimos ahorita. También, como ejercicio acá, los que vimos acá ahorita de este de aquí, cuando tienen, por ejemplo, helio, y este de acá nitrógeno. Igual vayan a las monitorías. También, si tienen también alguna pregunta, pueden hacerla por Telegram. La idea es que practiquen bastante. Esto es de práctica. O sea, ¿cómo estudiaba yo termodinámica? Yo lo que hacía era que primero me hacía todos los ejercicios de ejemplo del libro. El libro tiene unos ejercicios de ejemplo que están resueltos. Me los hacía todos. Y resulta que esos ejercicios de ejemplo siempre son como 7, 8 ejercicios nada más, pero son como ejercicios claves para hacer los que él te propone. Entonces, ya como que eso me ayudaba a iniciar de otro punto de vista los problemas de acá. Listo, ¿qué dudas tienen? ¿Entendieron todo? ¿No entendieron?